Pero esta fe que salva y la fe que aumenta en nosotros no es un don de Dios, sino Dios nos la diera toda de una vez como el Espíritu Santo. La fe que es un don es la fe que da el Espíritu Santo en 1 Corintios 12, que es la fe para hacer cosas, para mover montañas, como dice, que es otro tipo de fe. No es de toda la fe, es porque no creen en el Señor, por eso es que no es de toda la fe. Entonces, la fe que salva es una fe que no es don de Dios. Cuando 8 tenemos que entender muy bien cuál es el don y cuál es el medio. El don, la gracia que Dios da, es la salvación, el regalo, y la fe es un medio. Y yo lo explico, es que la tubería del agua, la tubería es el medio y la gracia es lo que va por dentro, la que produce la salvación. Entonces es importante tener claro esa parte, ¿ok? Por eso la fe crece, la fe se aumenta. ¿Cómo se aumenta? En la medida que estudiamos la palabra de Dios, en la medida en que somos probados en la fe. Si fuera un don, Dios lo da completo. En este caso, la fe que salva, la fe que nos ayuda a alcanzar la vida eterna. Amén. No sé si estamos claros en eso para que continuemos. Amén. Amén. Adelante, hermano Eliud. Déjame, sí. creo. Lo que necesito es que me dé el permiso para compartir pantalla. Ah, perfecto, ya aquí está. Adelante. Bien. Ok. Ay, está convirtiendo allí. Muy bien. Ok, la hermana, déjeme abrir por aquí el chat nuevo. Bien. ¿Cuál fue el número que escogió la hermana? ¿Número 8? Sí. Luego se me olvida. Ok. Sigue en mi lista. La hermana Soraya. Hermana Soraya, ¿es su turno? Sí. Sí, le toca. Escoge un número de esos que están allí disponibles. El primero. Muy bien. Dice, identifique el gigante que impidió a Israel entrar a la tierra prometida. Cita bíblica. Identifique el gigante que impidió a Israel entrar a la tierra prometida. En cita bíblica, apoye su respuesta. La incredulidad y la duda. Ok, le falta la cita. Muy bien. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. 11 menos. Tiene como 8 capítulos adelantados. Ok, dice el pastor que Hebreos 4, del 1 al 4. Está más cerca, sí. Sí. Hablamos de incredulidad, usted misma lo dijo. Y para darle una pista muy buena, sí está en hebreo. La hermana Carmen dice Hebreos 4, 12 al 19. Ajá. Amén, es así. Es así, Hebreos 3, 12 al 19. La hermana Carmen estaba pasada por un capítulo, pero estaba cerquita. Muy bien. Dice, la incredulidad separa al creyente de Dios. Hebreos 3:12 dice, mira hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Versículo 13, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy,
para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, que impidió a Israel entrar en la tierra prometida, pues la falta de fe. Hebreo 3:16 dice, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Versículo 17, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? La duda lleva a la desobediencia. Dice, la duda es pecado porque es hacer a Dios mentiroso. Hebreos 3:18 dice, ¿y a quienes juró? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que le desobedecieron? El versículo 19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Los gigantes del pecado, incredulidad, duda, siguen vivos y debemos enfrentarlos. Muy bien, hermana Soraya, excelente. Seguimos con Dilvanis. Escoge una pregunta rápido. Quedan pocas, quedan 4. Vamos a agilizar el proceso, ¿sí? Cuatro. Bien. ¿Qué analogía sobre la fe hizo Jesús a los discípulos al no poder liberar al joven endemoniado? Reciente tocó el tema de la fe, Dilvanis. ¿Qué analogía sobre la fe hizo Jesús a los discípulos al no poder liberar al joven endemoniado? Allí él les dio una ilustración sobre la fe a los discípulos. ¿Cuál fue esa ilustración? La hermana Carmen te ayudó. La del grano de mostaza. Así es. Leámosla aquí rapidito. Dice, la poca fe. Jesús exhorta a sus discípulos después de sanar un endemoniado. Vemos en el versículo 19 que ellos le preguntan por qué nosotros no pudimos echarlo fuera. En el 20 Jesús les responde. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, de cierto, porque de cierto os digo que si tuviera fe con un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Necesitamos crecer en fe. Romanos 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Muy bien, hermana Carmen, gracias por ayudar allí a nuestro hermano. Ese ejemplo, la mostaza es pequeño, la semilla es una de las semillas más pequeñas y crece hasta ser un árbol. Entonces así es la fe que crece, para la fe gigante. Así es. Es curioso que sea un grano muy pequeño, pero crece un árbol muy grande. Muy bien. Ok, sigue hermana Carmen. Escoja un número. Tiene 3, 6, 9 y 10. Como que esa hilera como que no les gusta esos números. Son números primos. Hermana Carmen, el 3, el 6, el 9 o el último, el 10. El 9. Bien. Ay, vamos a ver aquí. Explique la fe gigante del centurión que tenía a su siervo enfermo. Explique la fe del gigante centurión que tenía a su siervo enfermo. Son los ejemplos de fe. Hábleme, dígame. Sí, ajá, esa fue la cita de Mateo 8:5. Este centurión tenía al siervo enfermo y él se acercó a Jesús que se encontraba haciendo otros milagros. Entonces le pidió que por favor sanara a su siervo y Jesús le dijo que él iría.
Y el siervo, el centurión le dijo que no, que era un hombre de mucha fe, y le dijo que él era un hombre, era un militar, de hecho, que se encontraba en autoridad. Y en esa autoridad, cuando él enviaba a alguien a hacerle algo, a que obedeciera en X cosas, esa persona iba y lo hacía. Que él era tanta la fe de él y de lo que también habría oído, pero su fe era grande, en que él le dijo que no era necesario, él sabía que Jesús, enviando su palabra, pues iba a traspasar pues los espacios y todo, y esa fe de él le llevaba a creer esto de esta forma, que él sabía que si Jesús no anunciaba esa palabra, su siervo, donde se encontrara, él iba a ser sanado, porque de paso él se sentía que en su humanidad y él era indigno como para que Jesús pisara su techo. Más o menos, hermano. Muy bien. Excelente. ¿Qué atributos de Dios podemos ver allí? ¿Qué atributos de Jesús? La omnisciencia, el todopoderoso, su amor, su misericordia, su poder sanador, pues. La omnipresencia. La omnipresencia, correcto, también. También. Ok, Ajá. entonces es importante ver eso. Leemos esos eventos. Amén. Adelante, Leo. Muy bien. Amén. Ok. La hermana fue bastante explícita, ¿sí? Prácticamente recreó el pasaje. Entonces, leamos aquí, dice, el centurión cree en Jesús, donde dice que un centurión se acerca a Jesús pidiéndole que por favor sane a su siervo. Dice, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico gravemente atormentado, lo dice en el versículo 6. Y Jesús le dice, bueno, yo voy y le sanaré. Pero aquí entra algo que le causa asombro a Jesús. Dice en el versículo 8 de Mateo 8. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. En el versículo 9, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Entonces Jesús se maravilló por la fe gigante del centurión. El versículo 10 dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El resultado de una fe gigante vence a los gigantes de la enfermedad y los demonios. Leemos por último Mateo 8:3. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Incluso pasaje más adelante, versículo más adelante, él llega a su casa y pregunta a qué hora fue sanado, sacó la cuenta y verdaderamente fue la misma hora en que estaba hablando con Jesús. Muy bien, hermana Lesbia. Carmen, perdón. Continuamos, hermano Lenín. Queda el 3, el 6 y el 10. Escoja rapidito allí uno. Y como, bueno, decía el pastor, tomar o reconocer los atributos de Dios allí en esos pasajes, en esos eventos. Ya yo respondí. Falta la hermana Lesbia. Falta la hermana Lesbia. Hermana Lesbia, pero la hermana Lesbia está abajo. Bueno, si le quiere dar el turno a la hermana Lesbia, escoja usted un número. El orden de los factores no altera el producto. Tiene disponibles el 3, el 6 o el 10. Sí, respondió la 8, pero vamos a terminar con las 10.
quedan 3 disponibles. Es Que decir, se una segunda se re- ronda, pues. Se repite la pregunta, se repite la rueda de preguntas. Exacto. Ok. La 10. Vamos a marcarla aquí de una vez. Ok, la 10. Dice, ¿qué citas bíblicas daría un creyente para que crezca en fe? Ok. ¿Qué citas bíblicas daría a un creyente para que crezca en fe? Muy bien, está muy buena la pregunta, hermana Lesbia. ¿Qué le diría a un creyente para que crezca en fe? Motivarlo, ayudarlo, incentivarlo. No solo la hermana Lesbia, ¿no? También pueden ustedes compartir alguno que ya por ahí esté escrito en un papelito o fijo allí para dar allí una palabra a un hermano que necesite en su momento ser fortalecida su fe. Dice Dilbani, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y en dónde está eso? Dilbani, escrito está. Hermana Carmen dice Hebreos 11:6, Romanos 10:17. Muy bien. Lesbia dice que lea la Biblia porque la palabra tiene poder y nos fortalece. Muy bien, hermana Lesbia, pero ¿qué versículo en específico usted usaría para dárselo a ese hermano? Usted lo va a enviar a leer la Biblia y va a leer la Biblia. Pero ¿tiene algún versículo en específico, ya sea de su gusto, que a usted le haya servido para fortalecerse en alguna prueba o en algún momento? A ver, le doy unos segunditos más. Ok. Bien. Complementemos acá. Es bueno recordar, sí, pasajes en la Biblia y también es más bueno, más mejor, como dicen por ahí, recordar el versículo o específicamente en donde está escrito. Porque así cuando la persona quiera buscar en la Biblia esas palabras que usted le dijo, no es que va a comprobar de que no, si es así, sino que, bueno, es bueno memorizar la palabra porque eso queda en nuestra mente, en nuestra conciencia, y cuando necesitamos recordarla, ¿sí? Es como una buena práctica. Dice Lesbia, el justo por la fe vivirá. Muy bien. La hermana Carmen dice Isaías 41, versículos 11 y versículo 13. Y Dilani dice, lo tengo presente, las aflicciones presentes no se van a comparar con la gloria venidera que ha de ser manifiesta en nosotros. Amén. Ok, leo acá, complementemos acá, dice, tener plena confianza en Dios nos permite vencer gigantes. Estemos seguros con la presencia y ayuda del poderoso gigante. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31 y Jeremías 20:11. El salmista tenía una fe plena en Dios. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmos 27:1. Oremos, Señor, aumentanos la fe y crezcamos en la fe confiando en Dios y regando
cada día el grano de mostaza con la palabra de Dios. Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es necesario perseverar en la fe, como enseña Jesucristo en Mateo 24:13. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. El apóstol Pablo enseña, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. Colosenses 2, versículos 6 y 7. La promesa del mensaje a las iglesias en Apocalipsis es, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrados como vaso de alfarero. Como yo también la he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. Apocalipsis capítulo 2, versículos 26 al 28. Dice Levia, yo le invito a leer Efesios, la armadura de Dios. Muy bien. Ok, quedan dos. Hermano Lenín, Soraya, escojan uno. Soraya, 3. Lenín, preparado porque el último es usted. ¿Sí? Ok. ¿Cuál fue el gigante que impidió a los discípulos vencer la tempestad? Citas bíblicas. Curioso que a la hermana le salieran esos dos retos, tanto los de Israel como ahora esto de los discípulos. El gigante de la poca fe. Efectivamente, el gigante de la poca fe. Perdón. Él mismo se lo dice. Jesús y sus discípulos pasaban otro día en el mar de Galilea, como vemos en Mateo 8:23. Muy bien, así es. Dice el gigante de la tempestad. Y en el versículo 24 describe que se levantó una tormenta muy grande y Jesús dormía. Los discípulos no pudieron vencer al gigante de la tempestad, para lo cual en el versículo 25 vemos que ellos, preocupados, angustiados, llamaron y pararon a Jesús diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos, que morimos. Dice, la poca fe produce miedo, temor a los gigantes. En el versículo 26 Jesús les dice, él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Se maravillaban por el poder de Jesús, pero no creían en fe. El 27 dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Se preguntaban allí. Muy bien, Lenín. La última pregunta, que es la 6, preparado, dice, ¿para qué piden los discípulos a Jesús que les aumente la fe? Los discípulos le pedían al Señor que les aumentara la fe para tener más confianza en Él y para poder hacer obras similares a las que Él hacía. Porque los discípulos, viendo muchas cosas que no podían hacer, tenían como miedo de poder enfrentar las cosas que veían y le pedían al Señor por eso que les aumentara la fe para tener más confianza en Dios, para poder orar, para poder echar fuera demonios, para enfrentar las situaciones que les eran adversas. Y tenían que tener fe para poder enfrentar todas esas situaciones. Ok. En el contexto de Lucas 17, versículos del 1 al 6, se basa la pregunta. Dice en los versículos 3 y 4, hablaba Jesús sobre el perdón. Y luego ellos hacen esa pregunta, esa solicitud.
La hermana Soraya aquí dice para poder perdonar, y también eso se traduce en obediencia, y la obediencia es fe. Así es, hermano Lenín. Efectivamente, Sí, necesitamos fe para creer en el poder de Dios y que, bueno, actuemos en obediencia, en fe, en confianza, pues. Pero como decía la hermana aquí por el chat, que específicamente cuando ellos le piden a Jesús que les aumente la fe, era para que ellos pudiesen perdonar. Lesbia dice, además se dormían, no estaban vigilantes. Sí, estamos acá. Estamos en Lucas 17, versículos del 1 al 6. Dice, los discípulos piden a Jesús que aumente su fe. El 3 dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Me arrepiento, perdónale, decía el Señor. Y aquí la solicitud. Dijeron en el versículo 5, entonces dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe, pero pedían más fe para perdonar. Fue mi pregunta que yo le hice al pastor. Entonces, la falta de perdón es falta de fe, a lo cual concluimos de que efectivamente la falta de perdón es falta de obediencia, si se podría decir, porque aún el Señor manda a amar a los enemigos. Y es increíble, me llevo esto, o sea, así puntual de la enseñanza de hoy. Entonces, en el versículo 6, el Señor dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Amén, muy bien, terminamos. Lesbia aquí dice en el chat, además, perdón. Pedro pregunta sobre el perdón en Mateo 18. Bien, ok, terminamos con el reto bíblico de hoy. Gracias por participar, muy chévere, aprendimos bastante, nos llevamos nuevo conocimiento gracias al Señor. Amén, amén. Gracias, Eliú, por el apoyo. Despídenos en oración, por favor. Recordemos que mañana, los que están aquí en Maracaibo, hay servicio presencial a partir de las 9 de la mañana. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y por internet nos vemos con el favor de Dios el próximo lunes para continuar con el estudio de Hebreos. Amén. Adelante, Eliú, despídenos, por favor, en oración. Pastor, ese estudio de Hebreos se hace a qué hora más o menos, que he estado descargando los audios, las clases, pero he querido entrar y no me sé el horario. 7:30, 7:30 por la otra línea, por la de 2:20, la otra Bien. sesión. No Bien. por esta, sino lunes y jueves, es los estudios de las cartas. La 202, exacto. 202, 553, 450. Muy bien, ok. 7:30. Adelante. Perfecto. Entonces, hermano, oremos para concluir, ¿sí?, el servicio de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el día de hoy, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias, Padre, por la enseñanza del día de hoy. Gracias por ayudarnos, por enseñarnos, por instruirnos, Señor, en cuanto a la fe, en cuanto a la confianza en ti, en exhortarnos a siempre buscar aumentar nuestra fe, como dice Romanos 10:17, que busquemos oír tu palabra, porque ella es la que aumenta la fe, la que nos va a ayudar a aumentar la fe. Pon en nosotros, Señor, siempre la disposición, el querer como el hacer, principalmente el hacer tu voluntad, Señor, y también el ocuparnos de nuestro crecimiento espiritual. Ayúdanos, Padre, quita desánimo, quita pereza, quita cansancio, Señor, y ayúdanos a ser disciplinados en cuanto a nuestro crecimiento espiritual, en nuestra madurez espiritual, Señor. Y a los padres de familia que están aquí, Señor, reunidos, que
representan familia también, a llevar y a guiar a sus hijos, Señor, por tu palabra, en las lecturas, en los estudios, Señor, de tu palabra, de la Biblia, y también ayúdanos como una de las preguntas del reto bíblico de motivar o buscar esos textos bíblicos para poder incentivar o poder motivar a algunos hermanos a que también crezcan en la fe, también crezcan en el crecimiento, Señor, de tu verdad, de tu gracia, que ellos también puedan, Padre, motivarse y buscar, Señor, su crecimiento y madurez espiritual. Gracias por el pastor Francisco, Señor. Gracias por la disposición que has puesto en él. Gracias, Padre, por tus propósitos eternos, Señor, con nosotros, por enviarnos a este pastor que sábado a sábado, Señor, nos va instruyendo en tu palabra, en tu verdad. Bendícele, bendice a su familia, bendice su casa y permítele, Señor, y permítenos a todos el próximo sábado volver a reunirnos para continuar aprendiendo de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano. Dios les bendiga y les guarde, que tengan un fin de semana fortalecido con el poder del Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Y mucho amén. Amén. Chao. Feliz fin de semana.